Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Piensa Prensa, yo soy Ignacio Cacho y estamos hoy con Carolina Espinosa, quien es secretaria general de la Federación Centro Occidente de la Confusam. Así es. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Estamos hoy con Carolina porque nos viene a platicar acerca de los resultados de la última negociación que se hizo respecto de los ajustes salariales para el sector público y cómo es que la unidad gremial logra estas cosas. Así es que no sé por dónde quieras empezar, Carolina. Por la historia, yo creo que es mejor. Sí. Cuéntanos cómo se da la negociación, cuáles son los pasos que se siguen para llegar a la negociación que se acaba de presentar ahora para aprobación en el Congreso. Sí, bueno, primero partir diciendo que en Chile, con esta constitución heredada de la dictadura que lamentablemente permanece rigiendo este país, no tenemos derecho a huelga y a negociación colectiva las y los trabajadores del Estado. Eso contraviene un derecho humano y, por supuesto, convenios de la OIT. Sin embargo, desde los años 90 en adelante, la unidad de los trabajadores y trabajadoras, como tú muy bien dices, ha dado paso al único espacio de negociación ramal que tiene Chile. En el sindicalismo hay una máxima, ¿cierto? La unión hace la fuerza, y si negociamos por separado, cada sindicato en su nicho, no tenemos el mismo poder que si nos unimos y hacemos la fuerza de la negociación por sectores productivos. Y fíjate que se da la paradoja que en Chile, a pesar de que el sector público no tiene el derecho, desde los años 90 se ha establecido por la fuerza de la unidad, de la articulación de las y los sindicatos del mundo del trabajo del sector público, este espacio de negociación que en la primera década, es decir, en el siglo pasado, los años 90, tuvo un tremendo impacto. Valga decir que además en todo el tiempo de la dictadura se jibarizó el aparato estatal, se redujeron los servicios, ¿cierto? No se invirtió en salud, en educación, bueno, toda la debacle que tuvimos en ese triste periodo de nuestra historia. Y entonces, a comienzos de los 90, hubo toda una fuerza sindical que permitió ir dando dignidad al mundo del trabajo de los dependientes del sector público, y tuvimos tremendos reajustes, y fue como así año a año, por la vía de la tradición, fuimos dando paso a una lucha que tiene que ver con reajuste salarial y otros aspectos que son bien importantes y significativos para la familia. Digo, aguinaldo de Navidad, aguinaldo de fiestas patrias, sueldos mínimos, es decir, varios aspectos que han ido dando mejora a la condición laboral del empleo público. Pero hay que decir también que lamentablemente en los últimos años se dan dos figuras. Una, que ya no somos los 7 sindicatos de la década de los 90 que empezamos a negociar, sino que hoy día somos 16 sindicatos que representamos a la misma fuerza de trabajadores de lo que éramos los 7, o sea, estamos más fraccionados en distintas organizaciones, y que también desde hace ya largos años no estamos alcanzando un reajuste, es decir, un incremento salarial, sino que estamos logrando a veces ni siquiera alcanzar la inflación, el IPC, es decir, la no pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios. Ahora que mencionabas esto de una mayor fragmentación, cuéntanos en la práctica cómo es la mesa de negociación, cómo se sientan, quién participa de estas negociaciones. En la mesa del sector público actualmente, que es un espacio, una instancia que funciona al alero de la central, de la CUT, estamos las y los trabajadores de la Administración Central del Estado, y ahí me refiero a la ANEF, a las FENATS, a las universidades que tienen 2 sindicatos, 3 sindicatos, y de la Administración Descentralizada estamos las trabajadoras y trabajadores de los municipios, de la educación, de la Confusam, que es el caso de la salud municipal. Es decir, representamos a todo el espectro. Los únicos que no están sindicalizados, y que espero que algún día también lo estén, son los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, que en otros países del mundo sí tienen derecho a organizarse, porque ellos también son servidores públicos y por tanto también deberán tener derecho a tener su representación sindical. Perfecto. Entonces, todos estos sindicatos, todas estas agrupaciones,
se sientan a negociar con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda. De Hacienda y Ministerio del Trabajo, por supuesto, previo a sentarnos a negociar, tenemos una instancia de construcción de un petitorio. También en los últimos años, además de la mesa de presidencias de estos 16 sindicatos, hay trabajo de subcomisiones donde hemos ido avanzando en aspectos más de calidad funcionaria, si se puede definir de alguna manera. Me refiero a la subcomisión de cuidado infantil, a la subcomisión de teletrabajo, la subcomisión de 40 horas que tenemos hoy día instalada, es decir, mesas temáticas que han ido elaborando avances también que tienen que ver no solo con las condiciones laborales, y yo diría que en general es transversal a todo el proceso de la mesa, también en un enfoque de cómo tenemos condiciones de empleo decentes a efectos de garantizar servicios públicos de calidad. En esta lucha sindical siempre ha estado esa impronta de la necesidad de avanzar en mejoras que generen también condiciones de servicios públicos, porque finalmente quienes trabajamos en los servicios públicos somos quienes entregamos ni más ni menos que derechos humanos a la población y por lo tanto, para que esos derechos humanos puedan ser garantizados se requieren condiciones de empleo, modernización de los procedimientos, entre otras cosas. Claro, o sea, además un trabajador contento da un mejor servicio, o sea, por supuesto. Hay una relación. La estabilidad laboral, todas esas cosas van dando garantías y exigencias de que se vayan generando mejores procedimientos en sistemas que adolecen, o sea, tenemos muchas carencias estructurales, falta de financiamiento, pero cuando hay funcionarios y funcionarias públicas comprometidas con la función pública que desempeñan, por supuesto que vamos con nuestra comunidad usuaria empujando esos retos que nos impone el poder llegar a toda la gente de la mejor forma posible. Claro. Hace un momento hablabas de petitorios. Cuéntame, ¿ustedes como agrupaciones se juntan primero para ponerse de acuerdo entre ustedes? Exacto. Llegan a un acuerdo y presentan presentamos el petitorio de negociación, que este año, además de el reajuste que nos propusimos, por fin lograra algo que fuera de incremento salarial y no solo el IPC. Nosotros pedimos IPC más un 3% de reajuste real, tampoco son cifras ilógicas, ¿no? Reajustes para los sueldos más bajos y de las cuestiones importantes que planteamos son respecto de los incentivos al retiro. En Chile, lamentablemente, estamos bajo el flagelo de las administradoras de fondos de pensiones, que son realmente no sé ni cómo definirlo para el mundo del trabajo, o sea, qué júbilo tiene la gente cuando se pensiona, es un desastre. Y por lo tanto, hace años que hemos ido logrando ciertos paliativos que son mecanismos de incentivo al retiro, es decir, un monto de dinero que se le entrega a la gente, valga decir que las y los trabajadores del Estado no tenemos derecho a indemnización por años de servicio, por lo tanto nos vamos con las manos vacías y ahí se ha instalado este mecanismo que yo digo es una aspirina, porque el cáncer real es la AFP, pero entre tanto para paliar ese flagelo que tenemos, esa falta de derecho a seguridad social en Chile, están estos incentivos al retiro y este año logramos un importante avance en esa materia. Muy bien. Qué bueno, yo te hacía esa pregunta porque ustedes son, desde mi punto de vista, una demostración de que se puede llegar a acuerdos. O sea, a pesar de que hay fragmentación en el movimiento, llegan a acuerdos, se presentan como una unidad y probablemente no con todo lo que pidieron, pero sí con algo, claro. También llegan a un acuerdo con la autoridad. Y creo que esto es una lección importante respecto de cómo se debe de avanzar. Los acuerdos son fundamentales para que la sociedad avance. Así es la democracia, ¿no? Así es. Si te parece bien, Carolina, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con los detalles ya de la negociación. Muy bien. Ahora volvemos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de vuelta en Piensa Prensa con Carolina Espinosa de la Confusam. Estamos platicando acerca de las negociaciones del ajuste salarial al sector público y cómo se dan, qué es lo que buscan ustedes y cuáles son los elementos que
ya se presentaron para su aprobación al Congreso. Mencionabas tú un elemento que me llama a mí la atención, que es el del incentivo al retiro, en el que nos decías que los trabajadores públicos no tienen un finiquito por años de servicio y que esto lo han tenido que negociar año a año, cada periodo. Efectivamente, y no es aún un derecho adquirido, sino que hay que luchar cada año por ello. Sí. Y parece que en el proyecto que presentaron y que está ya presentado, se logró que ya fuera algo, o sea, está la propuesta de que sea algo permanente. Entonces, en ese sentido me gustaría que nos platicaras cómo lo enfocaron y después cuáles son los puntos específicos del proyecto que se presentó para aprobar. Sí, entendiendo que este incentivo al retiro es un paliativo, pero que es muy apetecido, muy necesario para que la gente pueda jubilar, y fíjate que lo decía también el ministro Marcel y nosotros coincidimos con eso, eso también permite el tiraje y la chimenea. Hay mucha gente que no se jubila, ya estando enferma, cansada, y por lo tanto las plantas no se van renovando y también necesitamos experiencia, pero también juventud en los servicios. Entonces, incluso si tú lo miras en términos financieros, vas economizando porque va entrando gente nueva y va saliendo gente que ha tenido una carrera funcionaria. Entonces, este incentivo al retiro lo logramos acordar con el Ejecutivo. En esta negociación participa el Ministerio de Hacienda y de Trabajo para que fuera permanente. Es decir, ya no estarlo negociando, sino que los sistemas de retiro que tenemos, cada tipo de administración del Estado, los municipales, la salud, bueno, esa ley se extienda de aquí en adelante para no estar volviendo a tener esa incertidumbre, y eso se acordó y se aprobó. Entonces, para que quede, se fijaron un estimativo de cupos por año y por lo tanto eso nos da un avance bien significativo, como digo, para paliar este no derecho a indemnización por años de servicio y para amortiguar un poquito el descalabro financiero que significa la familia cuando uno se jubila con las miserables pensiones de las AFP. Sí. Valga decir, sigue, es algo importante, tuvimos el primer trámite parlamentario en la Cámara de Diputados y esto fue aprobado casi por unanimidad porque todos los sectores aprobaron este proyecto de ley, pero los diputados republicanos, además de rechazar estas medidas que son muy mínimas, de avances, de condiciones mínimas para el trabajador y trabajadora del Estado, con un desprecio hacia las y los trabajadores que realmente es casi una intoxicación escuchar los argumentos que estos personajes tan nefastos, tan llenos de mezquindad y de odio pregonan. Es bien complejo. Sí. Ahora, ¿cuáles son los puntos concretos que se presentaron en el proyecto como para ajustes salariales? Entiendo que también hay no solo ajuste salarial, sino ajustes en otras prestaciones. Mira, son varios aspectos, pero lo que es central y transversal a todo el mundo del sector público es el reajuste salarial que alcanza al final del proceso un poquito más del IPC, es decir, si nos comparamos con el año pasado, este año hay un leve incremento, o sea, hay recuperación del poder adquisitivo y una pequeña mejora, pero lamentablemente, por la falta de recursos, esto es escalonado en 3 etapas. Y eso no solo genera que hay meses en que no estamos recibiendo el reajuste completo, por tanto sí estamos teniendo una cierta merma, pero además significa también administrativamente harta dificultad para las entidades administradoras, para los servicios de actualizar estos montos. Vamos a tener ahora en el mes de diciembre, porque valga recordar que estos beneficios rigen desde diciembre a noviembre del año 2025. Correcto, o sea, son años de diciembre a noviembre, no son de enero a diciembre. Exacto. Ya, entonces, correcto. En este diciembre se incrementa la remuneración en un 3%, de enero a mayo se le adiciona un 1,2% y recién en junio hay un 0,64% de incremento salarial, o sea, es decir, a partir de la mitad del año recién tenemos una mejora. Es muy poco, es muy bajo respecto de lo que en otras décadas lográbamos en términos de incremento salarial, pero también hay que decir que por lo menos algo de incremento respecto de muchos años que llevamos
con un estanco, incluso con depreciación de nuestro salario en el marco de esta negociación. Lo que también es un avance importante es que se afirmaron a permanencia también estos aguinaldos. El aguinaldo de Navidad, el aguinaldo de Fiestas Patrias, el bono por hijo escolar, son beneficios, aguinaldos que se fijaron como permanentes, así como el de vacaciones, el de término de conflicto, que por supuesto que a fin de año son muy apetecidos y esperados por la gente. Fijos que tú ya estás comentando, ¿hay alguna proporción que se haya determinado o no? O sea, uno se han fijado y se han ido reajustando con el mismo valor del reajuste salarial que se va adquiriendo cada año, y está fijado en 2 tramos, también tiene un tope. Las rentas más altas al tope imponible no reciben esta asignación, sino que hay 2 niveles, para un monto más alto para los sueldos más bajos y un bono mediano para los sueldos intermedios, digamos. Que también sirve para ir emparejando Exacto. un poco. También muy importante, que es lo que se ha venido haciendo en el último tiempo, es incrementar las rentas mínimas, es decir, hasta hace poco rato en el sector público, fíjense, así como no tenemos indemnización por años de servicio, nuestra renta estaba por debajo del salario mínimo. Y es así como teníamos renta en el sector público por debajo de los 500.000 pesos. Entonces, así de mal, porque de pronto hay como un mito, ¿no?, que los trabajadores del Estado tienen tremendos sueldos. La verdad es que eso no es así. Tenemos personal auxiliar, bueno, de todos los estamentos, bien mal remunerados, es decir, en el sector público, por ejemplo, los trabajadores de la salud ganamos mucho menos que en el sector privado, pero también hay funciones públicas que tienen salario muy por debajo de lo que podríamos definir como trabajo decente, y ahí en este último tiempo se ha ido enfatizando, y entonces este año, además de este reajuste que es general, hay un incremento de un 2% adicional para las rentas mínimas a efectos de ir nivelando hacia arriba los salarios. Sí. Muy bien, qué bueno. Y esto es un proyecto. Exacto. Ya. Es un proyecto porque esto se aprobó en la Cámara de Diputados y lamentablemente, digo lamentablemente porque estamos a mitad del mes, y esto va a significar que, ojalá me equivoque, pero ni el aguinaldo de Navidad nos va a llegar en Navidad, sino que como el año pasado nos va a llegar en enero, porque recién la próxima semana esto va a ser tratado en segundo trámite parlamentario. Hemos de esperar que la derecha no se ponga creativa y mezquina y permita que esto avance rápido para que pueda hacerse realidad y llegar a las remuneraciones de las familias de los trabajadores del sector público. Así lo esperamos y ojalá que así sea. Y hablando de proyectos, Carolina, te quería preguntar, hay otro proyecto muy importante que está en la Cámara de Diputados que evidentemente también afecta a los trabajadores del Estado, que es el proyecto de la reforma de pensiones. Y me gustaría conocer, me gustaría que nos contaras cuál es la posición de la Confusam respecto de este famoso 6% que tanto se ha hablado y de el destino que están negociando y manoseando, diría yo, respecto de este aumento en el 6% a las cotizaciones. Mira, es bien triste la situación. Yo tengo que decir, la Confusam es fundadora del movimiento, de la coordinadora No Más AFP, que por ahí, por el año 2016, dio tanta esperanza, porque antes del estallido social hubo toda esta fuerza sindical, 4 o 5 sindicatos levantamos la coordinadora y logramos tremendas movilizaciones, porque realmente es un flagelo el sistema de AFP en Chile. Y es impresionante ver que han pasado tantos años y no se ha logrado concretar una reforma que mejore. La reforma que presentó el gobierno es muy tibia, porque no le quita el negocio a las AFP, ¿cierto?, pero instala como un sistema mixto este 6% para que efectivamente se instale un sistema de reparto que en Chile no existe, que es el único mecanismo que realmente podría garantizar pensiones dignas. Sin embargo, en la negociación que el gobierno va teniendo con la derecha, la verdad es que ya me temo, ojalá me equivoque también, que esto no va a quedar en nada. Para las y los trabajadores es muy importante tener claro, concientizarnos de que es fundamental que nuestro sistema tenga un 6%, un adicional
de cotizaciones, pero que no vaya a las cuentas individuales, no porque se le vaya a quitar el dinero a la gente, que es la falacia que las AFP, con todos sus recursos, han tirado por todos los medios y la gente se confunde. El 6% para reparto significa realmente seguridad social y garantías de tener pisos mínimos para tener condiciones de mejora en lo que son las pensiones. La Confusam y el mundo del trabajo está convencido de que es importante un pilar solidario y por lo tanto nosotros quisiéramos que ese 6% absolutamente fuera al sistema de reparto y ojalá las FP desaparecieran o quedaran como una opción para o un sector que quisiera, pero que realmente tuviéramos un sistema de pensiones en base a los criterios de la seguridad social como el único mecanismo que pudiera dar solución a este drama que vivimos en Chile. Muchas veces nos manejan que de lo que se trata es de que uno tenga libertad de elección. Y pero no tenemos. La verdad es que no hay libertad de elección. O sea, no hay opciones. Y por otro lado, incluso ha habido mucha oposición a que se creara una administradora estatal. Y bueno, pues a la gente podría decir, bueno, yo quiero poner mis recursos en una administradora, pero si ni siquiera eso hay, ¿dónde está la libertad? ¿No? Entonces, exacto. Creo que sí. Los republicanos, que son los que se oponen, pero ya ni siquiera entregar ni un pedacito de ese 6% a reparto, son efectivamente los que están defendiendo los intereses de las AFP a costa de la condición de vida y además con toda una orquesta de desinformación que a la comunidad la confunde porque está probadísimo. El sistema de AFP es un sistema fracasado y necesitamos estructurar en Chile un verdadero sistema de seguridad social y eso significa un fondo de reparto para garantizar pisos mínimos en nuestro país y en ese sentido los sindicatos estamos comprometidos y tenemos que seguir trabajando para... Yo digo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, no más AFP, tiene que ser una reivindicación clara para el mundo del trabajo, pero con todas las fuerzas de nuestra historia, sin duda. Me parece a mí que tienen mucho trabajo por delante. Realmente les deseamos que la negociación que tuvieron sea aprobada lo antes posible para que ustedes puedan empezar a recibir esos beneficios y no dejen de trabajar por un sistema de pensiones digno para el país. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a platicarnos. Como siempre quedas invitada. Muchas gracias a Piensa Prensa, un medio tan importante y necesario, porque necesitamos esa conciencia, ¿cierto? Ya no más la tele, ya no más los medios oficiales, tenemos que desarrollar fuerza y poder popular organizándonos. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por escucharnos, compartan esta entrevista y apoyen a la prensa independiente que hace mucha falta. Exacto. Hasta luego. Hasta luego.